Vamos ahora a comenzar entonces, ahora sí. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13, dice la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Bitinia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos hablar en nuestros propios idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Hermano, es asombroso cuando alguien recibe una promesa que es grande y que es casi imposible de creer. Pero es más asombroso cuando esa promesa se cumple. Creo que todos nosotros hemos escuchado promesas maravillosas, promesas muy especiales, seductoras, bonitas, pero muchos de nosotros hemos experimentado la decepción de promesas no cumplidas, pero también algunos hemos experimentado el gozo de las promesas que se cumplen. El Señor Jesús, mis hermanos, ha sido sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo durante el tiempo de la Pascua. Al tercer día ha resucitado, venciendo la muerte y asegurando la salvación de los suyos. Luego de esto pasa 40 días con sus discípulos enseñándoles acerca del reino de Dios y recordándoles una maravillosa promesa que no solo habló en su ministerio Jesús en los capítulos 14 al 16 de Juan, sino que había sido anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Esa promesa, mis hermanos, no era otra cosa que Dios iba a enviar a su Espíritu para morar de una manera especial en medio de su pueblo. Esa promesa, en palabras de Jesús, sería lo que daría a sus discípulos el poder para ser testigos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que la labor que tienen los apóstoles y los discípulos es una labor que no es sencilla. De hecho, la labor y el llamado que ellos tienen por delante es una labor que es imposible de cumplir en sus propias fuerzas. Recordemos, estamos hablando de hombres y mujeres sencillos que vienen de una provincia pequeña bajo el imperio romano. No son hombres poderosos según la carne, no son grandes filósofos griegos, no son políglotas en su mayoría, sino que son hombres sencillos, pero se les manda una misión que es llevar el evangelio a todas las naciones. La buena noticia, mis hermanos, es que Dios no nos pide nada para lo que Él mismo no nos capacite. Él nos da el poder que necesitamos para todas las cosas que se nos demandan. Ahora, ese poder no procede de una fuerza que recibamos, como algunos mal llamados cristianos afirman que el Espíritu Santo es una fuerza que se recibe, una fuerza impersonal. Este poder que recibimos para hacer la obra de Dios procede de Dios, procede de su Espíritu. Es la tercera persona de la Trinidad, la cual ha venido a habitar no solo en medio de nosotros como pueblo, sino que, mis hermanos, el Espíritu ha venido a habitar dentro de cada uno de estos hombres que escucharon y vieron la promesa cumplida, pero también dentro de nosotros. Durante los próximos 3 domingos, al abordar el capítulo 2 de Hechos, veremos lo que sin duda es el segundo evento más importante para la iglesia. El primer evento es la muerte y la resurrección de Cristo. Y también veremos lo que es el segundo hecho o el segundo evento más importante
que ha sucedido en toda la historia humana. La muerte y resurrección de Cristo marcó la historia humana, la dividió en dos, pero luego el envío de su Espíritu Santo para que la iglesia se consolidara y hiciera su labor, también cambió la historia como los hombres lo conocían. Este evento entonces es Pentecostés, el envío del Espíritu Santo prometido por Dios. Así que este primer domingo, mis hermanos, al abordar los versos 1 al 13, abordaremos lo referente al evento como tal, es decir, qué sucede en Pentecostés, ¿no? Luego el próximo domingo navegaremos por el primer sermón después de haber recibido el Espíritu Santo, el sermón que algunos pueden llamar el sermón de las 3,000 almas, porque es un sermón en el cual se convierten 3,000 personas. Estudiaremos cuál es ese mensaje dado a la iglesia, versículo 14 al 41. Y el tercer domingo nos acercaremos a entender cómo entonces debe vivir la iglesia que ha sido beneficiada por Pentecostés. Nosotros somos iglesia de Pentecostés. No pentecostal, ya vamos a explicar un poco, sino iglesia de Pentecostés. Somos una iglesia que ha recibido el Espíritu del Señor. Y ese último sermón es lo que podemos llamar como la aplicación o el resultado del sermón de Pedro. Mis hermanos, el Espíritu Santo es la vida y el poder de Dios para anunciar sus maravillas. El Espíritu Santo es la vida y poder de Dios para anunciar sus maravillas. Y quiero hablar de tres aspectos que vemos en el evento como tal de Pentecostés acerca de la llegada del Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo es la vida y el poder que se promete de parte de Dios. Luego, el Espíritu Santo asegura la proclamación universal de las maravillas de Dios. Y finalmente, el Espíritu Santo en su llegada y dos posibles respuestas. Mis hermanos, verso 1 al 6 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad y de los asombrosos cumplimientos de ellas. No en vano, uno de los temas que une toda la Biblia, que une todo el mensaje de la Biblia, es lo que hemos llamado el pacto de Dios, es decir, la manera como Dios se relaciona con los hombres, que es a través de promesas de certísima seguridad de cumplimiento, o lo que se llaman también promesas que son juramentadas, es decir, una promesa que no puede ser quebrada. Ahora, estos discípulos, un grupo de 120 personas, según Lucas registra en Hechos capítulo 1, estaban juntos, estaban reunidos en el mismo lugar con los apóstoles, los cuales fueron los que habían recibido la promesa del Espíritu Santo. Y este día de Pentecostés fue el día que Dios escogió para cumplir su promesa. Ahora, mis hermanos, yo sé, estoy seguro, que en la mente de muchos de nosotros, al escuchar acerca de Pentecostés, multitudes de ideas nos abordan. Tristemente, muchas de ellas tal vez no solo son ideas equivocadas, sino que son ideas que han afectado a multitud de hombres en cuanto a la manera como la iglesia entiende el Espíritu Santo, entiende la obra del Espíritu Santo en la iglesia y como tal lo que significa que el cristiano es lleno del Espíritu Santo. Así que espero, mis hermanos, que una de las cosas que pueda hacer el Señor por medio de su palabra es corregir malos entendimientos acerca del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo que seamos asombrados por lo que enseña su palabra sobre el Espíritu Santo, su obra y la importancia para nuestras vidas como cristianas. Pero también quiero hablar a aquellos que tal vez están acá hoy y hasta hoy han rechazado el Evangelio en base a cosas falsas que han visto en algunos lugares que se han hecho en nombre de Dios o en nombre de su Espíritu. Mi deseo hoy también es que si usted está acá y usted dice, no, yo no soy cristiano porque es que todas las iglesias a las que he ido ha pasado esto, ha pasado lo otro, me han hablado de parte de un espíritu, unas cosas muy extrañas y a causa de eso yo hasta hoy no me quiero confesar como cristiano. Así que mi deseo hoy, mis hermanos, también es que algunas ideas falsas caigan a la vez que escuchen las maravillas de Dios y puedan abrazar al Señor en arrepentimiento y fe. Así que, mis hermanos, para entender lo que sucede en Pentecostés, que puede ser visto como el inicio de la era de la iglesia,
o el inicio de la vida del pueblo bajo el nuevo pacto, es necesario entender este evento a la luz de toda la Biblia. Es decir, cuando se habla en Hechos capítulo 2 acerca de Pentecostés, no es la primera vez que se habla de esto. Cuando hablamos de Pentecostés a la luz del Antiguo Testamento, nos estamos refiriendo a una de las fiestas religiosas más importantes del pueblo de Israel, que se describe en varios textos como Éxodo capítulo 23, Levítico capítulo 23 también y Números 28. Levíticos 23, versículo 15 dice lo siguiente, solamente para poner un poco de contexto. Verso 15 dice: contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. Contarán el séptimo día de reposo. Entonces presentarán una ofrenda de espiga tierna al Señor. Traerán de sus moradas 2 panes para ofrenda mecida, hechos de 2 décimas de un efa. Serán de flor de harina, amasados con levadura, como los primeros frutos al Señor. Es decir, Pentecostés era 7 semanas después de la Pascua. 7 días de reposo. 7 por 7, 49, ¿no? 7 días de reposo se contaban después de la Pascua y al día siguiente, es decir, el día número 50, de ahí viene el nombre Pentecostés. El día número 50 se celebraba esta fiesta que tenía en un primer sentido un trasfondo religioso y agrícola. En esa fiesta ellos, 50 días después de la Pascua, traían los primeros frutos de la nueva cosecha. Recordemos, era una nación pastoril y agrícola. Entonces traía los frutos, los primeros frutos, para dedicárselos al Señor y decir: Señor, tú has sido fiel, ¿no? De hecho, muchas iglesias cristianas hoy mantienen o buscan tener una tradición de ofrecer como las primicias, ¿no? Nosotros no celebramos eso. ¿Por qué? Por lo que vamos a explicar hoy. Esa fiesta de Pentecostés ha sido cumplida en Cristo y por la llegada del Espíritu Santo. Pero otro trasfondo de esa fiesta es que luego de que el pueblo vuelve a Jerusalén después del exilio, ellos comenzaron a celebrar la entrega de la ley en el Sinaí. Y lo que pasa es que desde que el pueblo sale de Egipto como esclavos y anda por el desierto hasta el día en que el Señor le entrega a Moisés en el monte Sinaí la ley, pasan 50 días. Entonces los exiliados comenzaron a celebrar Pentecostés no solo como los primeros frutos, sino como el recordatorio de que Dios había entregado la ley. Ahora sí, a la luz de esto, vemos el envío del Espíritu Santo como aquel momento en el cual el Señor trae a sí mismo los primeros frutos de la obra de su Hijo. Es decir, Pentecostés, el pueblo no presentó primeros frutos. El que presentó sus primeros frutos para sí mismo fue Dios, trayendo una primera cosecha no pequeña de creyentes, 3,000 almas, como veremos la próxima semana, el resultado del primer sermón de Pedro. Pero también vemos en Pentecostés el cumplimiento de señales o promesas incluidas en lo que se conoce como Nuevo Pacto, ¿no? La promesa del Nuevo Pacto que está en Ezequiel y Jeremías es la promesa en la que Dios le dice al pueblo: pondré mi espíritu en ustedes y escribiré mi ley en sus corazones. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice lo siguiente, y voy a leer brevemente. Ezequiel 36, 26 al 28 dice: además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Jeremías, por otro lado, también hablando de este nuevo pacto, en el capítulo 31, verso 33, dice lo siguiente, dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mis hermanos, Pentecostés entonces es el momento en el cual viene el Espíritu Santo a habitar dentro de los creyentes, escribiendo la ley de Dios en nuestros corazones
pero también dándonos poder para que seamos testigos y trayendo los primeros frutos de la predicación. Hermano, la razón por la cual cuando somos convertidos a Cristo, hay cosas que antes no veíamos mal y ahora nos molestan, es porque el Espíritu Santo escribe la ley en nuestro corazón. Antes para nosotros era normal, ¿cierto?, estar en pecados como la fornicación, la mentira, la inmoralidad y muchos otros, pero luego de que confesamos a Cristo como Salvador, algo pasa. Ya esas cosas para nosotros no son normales. Es más, comenzamos a batallar contra lo que antes amábamos. Esto es algo maravilloso y es algo milagroso, resultado de que el Espíritu viene a morar en nosotros. Así que viene a morar sobre y dentro de los creyentes para que nosotros podamos cumplir su ley, pero también para que podamos ser sus testigos. Ahora, las señales sobrenaturales que vienen con el envío del Espíritu Santo. Hay dos cosas que suceden en este relato. Primero, viene un viento impetuoso. Y segundo, aparecen estas lenguas como de fuego. Ahora, en primer lugar, cuando se habla de viento impetuoso, también tenemos que entenderlo a la luz del resto del relato de la Biblia. La palabra viento está estrechamente relacionada con la palabra espíritu o neuma en el griego, pero también con la palabra ruaj en el hebreo, que se traduce en el Antiguo Testamento como aliento y espíritu. Es decir, que estas tres palabras son intercambiables tanto en el griego neuma como en el hebreo ruaj, como también hablar de espíritu y hablar de aliento o de viento en algunos lugares. Mis hermanos, desde el inicio de las Escrituras se nos muestra al Espíritu de Dios, o lo que se conoce como ruaj. Génesis capítulo 1 dice que el Espíritu se movía sobre la superficie de las aguas. Se nos dice que ese mismo Espíritu o aliento de vida es el que Dios sopla sobre Adán para que viva luego de crearlo del polvo de la tierra. Recordemos Génesis 2. Dios forma a Adán del barro, del polvo de la tierra y sopla sobre él espíritu para que Adán entonces viva. Pero también es el mismo espíritu que es soplado por Dios en la visión que tiene el profeta Ezequiel de los huesos secos. ¿Recuerda esa visión? El Señor pone a Ezequiel en medio de un valle de huesos secos, o lo que sería un cementerio de tumbas desenterradas para nosotros, y le dice, profetiza sobre ellos. ¿Vivirán? Y el profeta le dice, Señor, tú lo sabes, ¿no? Y viene el Espíritu y da vida a esos huesos y vuelve a vivir y se conforma incluso como un ejército, ¿no? El Espíritu de Dios o ese aliento de Dios está relacionado con la vida impartida por Dios. Es decir, la vida está relacionada con el Espíritu. Así que la llegada del Espíritu Santo es descrita como esa ráfaga de viento, ¿no? Ahora, Jesús también había hablado del Espíritu, por ejemplo, cuando conversa con Nicodemo. Juan capítulo 3. Y Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, ¿sabes qué? Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y comienzan a tener ahí una conversación y el Señor al final le dice, luego de hablar de la obra del Espíritu trayendo vida, le dice, el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así que mis hermanos, cuando llega el Espíritu Santo como esta ráfaga de viento que viene del cielo en medio de esos 120 que estaban allí, es cuando estos hombres entonces son llenados con el Espíritu Santo. Pero es importante también decir algo, mis hermanos. Es imposible ser cristiano y no tener el Espíritu Santo de Dios. Es necesaria la obra del Espíritu Santo viniendo a los hombres para que se pueda recibir un nuevo corazón que pueda creer en Cristo. Es decir, la razón por la que somos cristianos, si usted ha sido convertido por el Señor, es porque el Espíritu Santo ha enviado a su Espíritu para habitar y darle un nuevo corazón. Ahora, lo que sucede en este grupo de discípulos entonces al venir el Espíritu Santo no es un nuevo nacimiento, porque algunas personas quedan como confundidas. ¿Cómo es posible que ya eran discípulos, pero después viene el Espíritu Santo, ¿no? Estos hombres ya habían sido regenerados por la obra del Espíritu. Lo que sucede aquí es que son llenos del Espíritu para llevar a cabo la labor que se les había encomendado. Y en ese sentido también, a la luz del resto del Nuevo Testamento y de la Biblia,
podríamos entender o hablar del bautismo del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo puede ser entendido o debe ser entendido como lo que sucede en la conversión del creyente. Es decir, todos los que estamos acá, si somos cristianos, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. El Señor, por la obra del Espíritu, cambió nuestro corazón y ahora vemos a Cristo como nuestro Salvador. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados y lo abrazamos por la fe. Pero por otro lado, la llenura del Espíritu Santo, que es lo que sucede acá, es como el Espíritu Santo va llenando gradualmente a la persona para servir y luchar contra el pecado. Es decir, somos bautizados en el Espíritu, todos tenemos el Espíritu de Dios, pero a medida que caminamos en nuestra vida cristiana y a medida que servimos al Señor, a medida que hacemos uso de los medios de gracia, el Señor nos va llenando cada vez más con su Espíritu para servirle y para luchar con el pecado, ¿no? Ahora, James Montgomery Boyce, hablando de esto, dice: los primeros creyentes no se hicieron cristianos en Pentecostés. Ya eran creyentes, creían en Jesús, se reunían, oraban, estudiaban la Biblia, pero ahora el Espíritu Santo descendía sobre ellos de una manera especial para capacitarlos para su tarea. La palabra que se usa para describir la experiencia es ser lleno. Cierro mi cita. Así que estos hombres que estaban allí, al ser llenos del Espíritu Santo, reciben el poder que necesitan para ser testigos de Cristo. Es interesante, mis hermanos, porque lo que se nos describe en Pentecostés no es un evento en el que los cristianos reciben una especie de superpoderes para asombrar a los incrédulos. La llenura del Espíritu Santo no es una serie de cosas que podemos empezar a hacer para que los incrédulos sean asombrados, ¿no? La llenura del Espíritu Santo no se trata de correr por un salón de reunión. La llenura del Espíritu Santo no es comenzar a tener lo que algunos falsamente llaman risa santa. La llenura del Espíritu Santo no es caerse. La llenura del Espíritu Santo no se trata de nada de eso. Viene el Espíritu Santo y ¿qué es lo primero que pasa? Ellos hablan, ellos proclaman, ellos muestran las verdades de Cristo. Alguien que afirme ser lleno del Espíritu Santo o que en su iglesia se llenan mucho del Espíritu Santo porque se caen, pero al mismo tiempo el lunes nadie es cristiano, nadie habla de Cristo, no puede decir que realmente comprende bien esto. Ojo, no es mi posición personal, es mi posición bíblica, porque eso es lo que vemos en Pentecostés. Así que el Espíritu Santo viene y llena a estos hombres para que puedan hablar acerca de Cristo, ¿no? Y vienen entonces en forma de lenguas de fuego, ¿no? Lo primero entonces es que vienen como ese viento impetuoso, pero vienen como lenguas de fuego, la segunda señal con la llegada del Espíritu Santo. Nuevamente, debemos preguntarnos, ¿por qué el Espíritu Santo viene como lenguas de fuego? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué viene de esa manera? No podemos entonces entender el evento como algo separado del resto del relato bíblico. Mis hermanos, desde el inicio de las Escrituras y a lo largo de la Biblia, vemos el fuego como un símbolo de la presencia de Dios. El primer ejemplo que vemos en esto está en Génesis, ¿no? Cuando Dios hace un pacto con Abraham en una visión. Génesis capítulo 15. Dios llama a Abraham y le dice: mira, voy a hacer un pacto contigo, tiene una visión, y ellos hacen lo que hacían en esa época para hacer un pacto, ¿no? Es decir, cuando hacían un pacto, ellos cortaban animales en la mitad, ponían cada mitad frente a la otra, hacían como un pasillo, y las dos partes que hacían el pacto pasaban por la mitad. Y mientras pasaban, hacían unas promesas, se comprometían a ciertas cosas. Y lo que pasaba si alguno rompía ese pacto, al atravesar los animales, era decir: el que incumpla las promesas quedará como ellos, ¿no? El asunto es que cuando Dios llama a Abraham y hace pacto con él, el que pasa en medio de esos animales no es Abraham, sino que es Dios. Y pasa simbólicamente reflejado por medio de una antorcha de fuego, ¿no? Es la primera referencia que tenemos al fuego como una referencia de la presencia de Dios mismo. Pero luego de eso vemos Éxodo capítulo 3, el anciano Moisés, ¿no?, siendo sorprendido a lo lejos de una montaña por una zarza ardiendo, un árbol que estaba encendido en fuego, pero que no se consumía. Moisés sube a ver esta zarza y desde la zarza
Dios le habla y se le revela como el Dios eterno. Yo soy el que soy. Pero luego de eso, Éxodo capítulo 13, vemos el pueblo luego de salir de Egipto y ser liberados, cómo Dios aparece a ellos en las noches como una columna ¿de qué? De fuego, para darles protección, pero también para darles luz. Más adelante en el monte Sinaí, cuando ellos reciben la ley de Dios y escuchan la palabra, se nos describe en Éxodo 19 que todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. Mis hermanos, toda la Biblia nos muestra este símbolo del fuego, Dios manifestándose en fuego para mostrar su presencia. Así que simbolizaba dos cosas para el pueblo, además de la misma presencia de Dios. En primer lugar, hermanos, y esto es algo que tal vez no todos estamos familiarizados, y es que el fuego ilumina, ¿no? Ahora, hoy estamos acá en un lugar alumbrado, no porque tenemos antorchas colgando, ¿no? Sino porque hace unos siglos se inventó la electricidad y ahora Graham Bell y de ahí en adelante ellos desarrollaron estos sistemas eléctricos para que tengamos luz sin depender del fuego. Pero antiguamente, mis hermanos, no era posible tener luz a no ser de que se tuviera fuego, que hubiera una antorcha. Así que el fuego trae luz. Una operación importante del Espíritu Santo es que ilumina nuestros corazones con la luz de Dios para ver nuestro pecado y para verlo a Él como Salvador. Es decir, que el Espíritu Santo al venir en la vida de los creyentes alumbra. Usted comienza a ver las cosas como antes no las veía. Usted se da cuenta que ha pecado contra Dios. Primero usted se da cuenta que Dios existe, que Dios es real, y usted se da cuenta que usted lo ha ofendido. Luego de eso el Señor alumbra su entendimiento y usted se da cuenta también, Dios le muestra de que hay un Salvador, Jesucristo, y que usted necesita de ese Salvador. Mis hermanos, el Espíritu Santo viene como fuego porque es quien trajo luz a sus discípulos para revelarles todas las cosas. Juan capítulo 14, Jesús dijo, cuando venga el Espíritu, Él les enseñará todas las cosas y también les recordará todas mis enseñanzas. El resultado de esa revelación dada a los apóstoles es lo que tenemos nosotros y que conocemos hoy como el Nuevo Testamento. Es decir, el Espíritu viene, revela las verdades sobre Dios y es lo que nosotros tenemos, ¿no? Hoy podríamos hablar o deberíamos hablar entonces de revelación o iluminación. Lo que tenemos en las palabras del Nuevo Testamento es revelación de Dios. Es decir, Dios trajo eso a los apóstoles para que nosotros lo podamos tener hoy. Lo que nosotros experimentamos hoy de parte del Espíritu Santo no es una revelación. Es decir, nadie hoy puede decir, pastor, el Señor me dio una página nueva para el Nuevo Testamento. Nadie puede decir eso. Y si alguien piensa que en algún momento el Señor le ha dado eso, pues deberíamos hablar al final del culto para aclarar algunos términos teológicos. Lo que sí podemos decir es que el Espíritu Santo hoy nos ilumina para poder comprender más ampliamente lo que Él ya reveló, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque si usamos un mal lenguaje al referirnos a la obra del Espíritu Santo, podemos caer en errores. Hablar hoy y pararse hoy en un púlpito y decir, mis hermanos, voy a hablarles algo que el Señor me reveló anoche. Corra. Pero lo que hacemos es abrir las Escrituras y con la luz que el Espíritu Santo nos da, impartirlas para que su corazón también sea alumbrado y usted pueda comprender las verdades de Dios. Pero el Espíritu Santo no solo alumbra, y el fuego no solo alumbra, el fuego también trae ¿qué? Calor, ¿no? El mundo, hermanos, no solo está en oscuridad porque no tiene la luz del Señor, está también condenado a la frialdad y a la ausencia de amor. El cristiano debe ser visto como los que esparcen la llama. Juan Bautista había anunciado que después de él vendría uno que bautiza a los hombres ¿con qué? Con fuego. Yo los bautizo en agua, dice él, pero aquel que viene los bautizará en el Espíritu Santo, en fuego. Y eso es lo que cambia nuestro corazón para amar a Dios y al prójimo. Es por eso que el Espíritu Santo nos da la certeza de ser hijos. Esa idea de calor también tiene la seguridad o la certeza de que nosotros somos amados por Dios. El Espíritu Santo es el que nos permite clamar ¿qué? Abba Padre. Es decir, es el que nos permite clamar a Dios y reconocerlo como nuestro papá, como nuestro Padre. Es el que nos convence de que Dios nos ama.
Ahora, verso 4 al 6, ¿cuál es el efecto de la llegada del Espíritu Santo? Ahora, la primera manifestación, como dije antes, de esta llenura del Espíritu Santo fue la proclamación de las maravillas de Dios. Y de eso se tratará el siguiente sermón. ¿Cómo el Espíritu Santo proclama las maravillas de Dios? Hermanos, en Pentecostés habían reunidos hombres de diferentes provincias y naciones. Eso es lo que se describe más adelante. No hablaban como primera lengua el hebreo, sino diferentes lenguajes según cada región. El hebreo era visto entonces como una lengua de las cosas sagradas. Las oraciones del templo se decían ¿en qué? Hebreo. La Torá, la mayoría, estaba escrita en hebreo. Los salmos se cantaban en hebreo. Pero lo asombroso de la obra del Espíritu Santo no es que hizo que todos esos hombres hablaran en hebreo, ¿no? Interesante, ¿no? Lo que hace la obra del Espíritu Santo es que de manera milagrosa dota a estos hombres para que hablen en las diferentes lenguas que hablaban los hombres presentes allí. Ahora esto nos muestra algunas cosas. Primero, era necesario que el Espíritu Santo viniera de manera especial para que la tarea de ser testigos pueda ser realizada. En segundo lugar, Dios no está interesado en unir a su pueblo alrededor del Israel étnico, sino que está formando una nación compuesta de todo pueblo. Es decir, la meta del cristiano no es convertirnos en judíos. La meta del cristiano no es aprender hebreo y entonces dejar de decir Jesús y empezar a decir Yeshua HaMashiach, ¿no? Esa no es la meta cristiana, empezar a guardar el Shabbat desde el viernes a las 6 de la tarde y traer los panes sin levadura. No. La meta del cristiano es reconocer a Cristo como Salvador y que Él ha salvado un pueblo que está compuesto por gente de todas las naciones, ¿no? Eventos como las lenguas que permite hablar en otros idiomas tenía como un propósito la proclamación del Evangelio, no brindar un espectáculo y una sensación de que tenemos una vida sobrenatural que hace al resto de personas simplemente espectadores. Creer que el don de lenguas es algo que viene para asombrar incrédulos y para decirnos unos a otros, vamos a hablar en lenguas a las 3 para que todos creamos que somos superiores y somos unos cristianos de primer nivel, es algo que no es verdad. Y yo lamento que hayan iglesias que afirman estas cosas. Que si tú eres cristiano, tú debes hablar en lenguas, pero no están hablando de lenguajes como está acá hablando la palabra del Señor. Están hablando de una glosalia, de unas lenguas que nadie puede entender, ¿no? Pero no es lo que vemos acá. Así que, hermanos, si usted creía hoy que no era cristiano porque no había podido hablar en lenguas, hoy es día de ser librado de eso. Si usted ha abrazado a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo está en usted. Amén. Bueno, nadie fue librado de esa mentira hoy, pero para mí es una gran alegría saber que no estamos dependiendo de esas cosas, ¿no? Así que ya que el Espíritu Santo viene a habitar en la iglesia, no es necesario experimentar nuevos Pentecostés. A veces creemos, no, es que si la iglesia experimentara un nuevo Pentecostés, ¿por qué? El Espíritu Santo no se fue. El Espíritu Santo vino y se quedó. Es decir, no necesitamos otro evento como estos porque es irrepetible. Es la inauguración de la iglesia como la conocemos. Y algo que se inaugura es inaugurado una sola vez y para siempre. Así que Pentecostés es especial, es irrepetible. No se nos describe para que nosotros estemos buscando una experiencia así. Se nos describe para que nosotros aprendamos por qué viene el Espíritu y nos gocemos en la obra del Señor. Ahora, la evidencia, entonces, si no es hablar en una glosalia o en una lengua extraña, si no es esa la evidencia de ser lleno del Espíritu Santo, sino proclamar las maravillas de Dios, la pregunta que quiero hacerle es, ¿vive usted como alguien lleno del Espíritu? Si usted es alguien lleno del Espíritu de Dios, usted tiene que hablar acerca de Dios. Usted tiene que proclamar acerca de las verdades del Señor. Ahora, una obra milagrosa del Espíritu Santo es la conversión. Somos pasados de enemigos a hijos. El mayor despliegue del poder de Dios es la conversión de un hombre. En 2 Corintios, Pablo dice que es mayor el poder mostrado en una conversión que en la misma creación cuando Dios dice hágase la luz. Él compara las dos cosas. Hermano, la vida sobrenatural de Dios es la vida de los hombres y mujeres que ya no viven conforme a los deseos de este mundo. Anhelar servir a Dios y vivir para la gloria es un milagro.
Es un milagro, es poder del Espíritu de Dios. Mis hermanos, Pentecostés, decía R.C. Sproul, fue un momento decisivo en la historia de la iglesia. El día de Pentecostés fue el momento de la historia redentora en el que Dios liberó el poder del Espíritu Santo y se lo dio a su iglesia. No solo a los que estaban allí reunidos, sino a la iglesia de todas épocas y a todos los cristianos de todos los tiempos. Ese viento, ese fuego es tanto para nosotros hoy como lo fue para los que estaban reunidos en el aposento alto. Debemos ser personas del Espíritu Santo, así como del Hijo y del Padre. Cierro mi cita. Mis hermanos, a causa del poder del Espíritu Santo, la iglesia ha proclamado a Cristo en todas las épocas. A causa de que el Espíritu Santo, usted y yo, de que el Espíritu Santo vino, usted y yo estamos acá 2000 años después de que esto pasó. Y todavía hay personas que se están convirtiendo, porque el Espíritu Santo sigue obrando hoy en medio de su iglesia. Pero hay algo más que debemos comprender sobre Pentecostés, y es que nos muestra el deseo de Dios de salvar hombres de todo pueblo y nación. Versículos 7 al 11. El Espíritu Santo asegura la proclamación universal de las maravillas de Dios. Más o menos hay 15 naciones ahí representadas. Y usted diría, bueno, pero no habían mexicanos, no habían ingleses, ¿por qué entonces dice que todas las naciones de la tierra? El asunto es que para ellos en ese momento el mundo conocido básicamente era el Imperio Romano. Y de cada provincia habían personas, aún de Arabia, aún egipcios, porque el Imperio Romano tenía dominio sobre ellos. Así que cuando el Espíritu Santo viene y todas estas personas creen en el Señor o escuchan el mensaje de Dios, recordemos, ellos no vivían en Jerusalén. Ellos estaban de paso en Jerusalén por la fiesta. ¿Qué iban a hacer después de que terminara la fiesta? Volver a su casa, ¿no? Entonces tiene 120 personas, más después los 3000 que creyeron de 15 naciones diferentes, ahora luego de Pentecostés predicando en un montón de lugares del mundo. Mis hermanos, el milagro de Pentecostés muestra un Dios interesado en salvar personas de toda lengua y de toda nación. Dios está interesado en que su mensaje sea entendido por todos y no solamente por los que hablaban hebreo. El Espíritu Santo asegura la misión universal. Mis hermanos, desde el inicio del relato de la Biblia, Dios anuncia su plan para que la simiente de Abraham bendijera a todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 12. El Señor le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, desde el inicio, el plan de Dios era rescatar a un pueblo que abarcara todas las naciones. Es decir, que tuviera pueblo africano, que tuviera pueblo latino, que tuviera pueblo europeo, que tuviera pueblo inglés, que tuviera pueblo en medio de todas las naciones. Y es bueno recordar que Dios le habla esto a Abraham en Génesis 12, porque Génesis 12 viene después de Génesis ¿qué? 11. Hermanos, estamos como un poco mal de matemáticas, ¿no? 7 por 7, silencio, antes del 12 que viene. Génesis 11. ¿Qué sucede en Génesis 11? Los hombres rebeldes contra Dios comienzan a construir la Torre de Babel. Todos hablaban una misma lengua y hacen ese propósito: construyamos una torre alta y hagámonos fama y hagámonos un nombre. Es decir, estos hombres dicen, no necesitamos a Dios. Nosotros podemos llegar hasta donde Él está sin su ayuda. Y lo que dice Génesis 11 es que Dios desciende y Dios los ve. Y Dios no pelea con ellos, simplemente deshace esa torre y forma lo que hoy conocemos, bueno, como los lenguajes, los esparce. Y cada uno de los hombres comienza a hablar en un lenguaje diferente que separa las naciones. Lo que pasa en Babel entonces, según John Stott, dice, se confundieron los idiomas humanos y las naciones se dispersaron. En Jerusalén, la barrera del idioma fue superada sobrenaturalmente como una señal de que las naciones ahora serán reunidas en Cristo, anticipando el gran día cuando la compañía de los redimidos será extraída de cada nación, tribu, pueblo y lengua. Además, en Babel, la tierra orgullosamente trató de ascender al cielo, mientras que en Jerusalén, en Pentecostés, el cielo descendió humildemente a la tierra. Eso es algo maravilloso, hermano. En Babel, todos dispersos por su rebelión. En Pentecostés, Dios alcanzando a todos los hombres, descendiendo, dándole poder para hablar a hombres y mujeres sencillos como ustedes y como yo. Ahora, lo que vemos ahora en Pentecostés es que Dios está interesado a todo
de salvar a todo tipo de hombres. El Evangelio, mis hermanos, es un mensaje universal, es un mensaje para todos los hombres. Yo le doy una noticia, por eso nosotros hacemos misiones. Por eso toda iglesia cristiana que se declare y que proclame el Nuevo Testamento y el Evangelio, el Antiguo Testamento, es una iglesia que debe ser misionera. El asunto es que muchas veces nosotros no tenemos una mentalidad misionera. ¿Queremos aprender otras lenguas como el inglés? ¿Para qué? Perdóneme, hermano. No está mal hacerlo, aspirar a algo mejor. Pero si su única motivación es esa y no ve usted el hecho de aprender otra lengua como una oportunidad para hablar con personas que no hablan español y predicarles acerca del Evangelio, tenemos una mentalidad que todavía no está alineada con lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántas personas viven en nuestra ciudad, hermanos? Y esto es algo que yo examinaba y durante estas semanas pensaba. ¿Cuántas personas en Bogotá viven de diferentes naciones, europeos, americanos, africanos, que tal vez el único idioma que hablen es inglés? Y nosotros no estamos haciendo nada para alcanzarlos. Pero podemos hacerlo. Hay varios entre nosotros que hablan esa lengua. Podemos comenzar a pensar en manera práctica como iglesia, decir, bueno, ese pasecito de allí luce bien. Podríamos poner una cabina de traducción simultánea. Podríamos mandar los sermones a un hermano o una hermana que habla inglés y traducir y anunciar en nuestra página. Si usted habla inglés y no habla español y quiere conocer el Evangelio, es bienvenido. Solo hay una iglesia en Bogotá y no es de español a inglés, sino de inglés a español. En 10 millones de habitantes y no sé cuántos cristianos, una iglesia que está abierta a proclamar a otros. Que el Señor nos ayude y bueno, eso será tema que después hablaremos con el pastor Daniel. Sé que sabemos esto, hermanos, pero a veces vivimos a la luz de esto como iglesia, a veces no vivimos a la luz de esto. Estamos tan centrados en crecer y madurar que podemos pasar por alto la naturaleza misionera de nuestro llamado. Hermanos, si somos traídos a Cristo y convertidos, entonces somos testigos, no es una opción. Si usted es cristiano, yo quiero decirle algo. No es opcional que usted predique el Evangelio. No es una opción, no es un consejo, no es algo que usted hace para sentirse mejor. Es algo que usted hace si usted es cristiano. El que recibe el Espíritu habla las maravillas de Dios. Ahora, quiero preguntar algo también, mis hermanos. Y en ninguna manera estas preguntas tienen un sentido acusatorio, sino más bien un sentido de examinación a nosotros mismos. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste de Cristo? Joven, si estás en la universidad, ¿cuándo fue la última vez que un compañero tuyo escuchó acerca del Evangelio? Si tú estás en el colegio, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a un compañero de colegio acerca de Cristo? Si usted está trabajando, ¿cuál fue la última vez que alguno de sus colegas escuchó que Cristo es más importante que las posesiones de esta vida? Que Cristo es más importante que el éxito laboral. ¿Cuándo fue la última vez que alguien escuchó de sus labios las maravillas del Señor? Ahora, otra pregunta es, ¿sus decisiones están encaminadas a mostrar que usted ha sido rescatado por Dios? ¿No? Cosas tan sencillas como a veces el lugar donde compramos. ¿Sí? Hemos leído, con el Pastor Dani hemos estudiado, yo personalmente practico esto y es que trato de comprar siempre en los mismos lugares. Las mismas tiendas, el mismo granero, para empezar a conocer a las personas. La misma panadería, aunque ya el pan casi está un poco ausente, ¿no? Pero en los mismos lugares, para conectar con las personas, para irlos conociendo, para que ya sepan al menos quién es uno y después presentarse y después preguntarles el nombre y después de dónde es y después, y de un momento a otro empezamos a hablarles de las maravillas del Señor. Pero a veces no somos intencionales en ese tipo de cosas. Como que el tendero, como que el panadero, como que el que nos vende la verdura, como que el que nos lleva en el Uber, no mereciera escuchar las maravillas de Dios. Hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Hace unos días conocí al pastor Job, un pastor nigeriano que sirve ahora en Marruecos, ¿no? Y el pastor Job nos contaba su testimonio y es algo maravilloso y me abrió un poco la mente en cuanto a cómo nuestro corazón es movido hacia pensar todo el tiempo con una actitud misionera. El pastor Job nigeriano en su aldea
fueron unos misioneros a predicar del Evangelio y él creyó el Evangelio siendo un niño. Luego de eso creció y resulta que Job era bueno para el soccer, para el fútbol como lo conocemos nosotros. Consiguió una beca en los Estados Unidos para ir a estudiar informática y tecnología por allá en los años 90. Estudió, terminó su carrera y cumplió el sueño que tenía y que muchos tienen. Se fue a trabajar a New York, trabajando en Manhattan, ¿no? Allí, el 11 de septiembre, desde su oficina, con un alto puesto, empezó a leer, el 11 de septiembre del 2001, comenzó a leer un correo que le enviaron hablándole de que cerca a su aldea los musulmanes habían empezado a matar cristianos. Y este hombre está ahí leyendo estas cosas cuando 5 minutos después el primer avión choca con el World Trade Center. Y este hombre comienza ahí sentado en su escritorio con un trabajo soñado por todos, comienza a ver personas tirarse desde las Torres Gemelas, desde su escritorio. Y él dice, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Queda totalmente afectado. 3 años después decide irse al seminario a hacer una maestría en teología mientras seguía haciendo su labor. Hoy día Job es el pastor de la iglesia en Casablanca, pero también es el CEO de una importante empresa que está en casi todo África esparciendo soluciones tecnológicas. Una mentalidad de misiones, una mentalidad que busca todo el tiempo ver, pero es obra del Señor. Este hombre tuvo que ver a esas personas cayéndose en un edificio. Usted seguramente no lo va a ver, pero sí debería pensar hoy, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo lo que hago? ¿Cómo el don que Dios me dio? ¿Cómo mi trabajo? ¿Cómo mi estudio? ¿Cómo esas cosas pueden ponerse a los pies de Cristo y ser usadas para que el Evangelio avance? Él dice, me decía, yo me di cuenta que la vida es demasiado corta. Y que mientras mis hermanos estaban muriendo por la fe en Nigeria, algunos de estos hombres que estaban buscando tocar el cielo con sus manos empezaban a tirarse porque se habían dado cuenta que no había esperanza en medio de eso. Hermanos, Pentecostés manifiesta la determinación de Dios en que la gran comisión dada a sus discípulos sea cumplida. Él dará su espíritu para que ellos puedan llevar a cabo lo que se les mandó. Mis hermanos, el Espíritu Santo es la vida y poder de Dios para anunciar sus maravillas. Estos son hombres que eran hombres piadosos, los que estaban en Jerusalén, estaban allí buscando celebrar estas fiestas sin mayor entendimiento, tenían un temor del Señor. Eran hombres que no habían escuchado las maravillas de Dios, las maravillas que serán predicadas por Pedro y que serán predicadas acá el próximo domingo. Y esas maravillas consisten, mis hermanos, en que Dios ha enviado al Mesías. Dios ha enviado al descendiente de David, al que fue resucitado de los muertos, aquel que no pudo ser retenido por la tumba, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si usted no conoce a ese Salvador, si usted ha estado corriendo de ese Salvador, si usted ha estado alejándose de Cristo, yo quiero decirle que es necesario que usted venga a Él. Porque la vida es corta, pero también porque así tengamos una vida larga, si la vivimos separados de Él, nada somos. El Señor ha enviado a su Hijo, aquel que ganó para su Padre, lo que ahora vemos en Hechos 2. Cristo, al resucitar de los muertos y al enviar a su Espíritu Santo, es quien trae a su Padre la primera cosecha de creyentes para que todos estos hombres vengan a adorar a su Padre. El Señor envió a su Hijo, la simiente de Abraham, por la cual todas las familias serán bendecidas. Él ha enviado a su Hijo, que asegura para todos los suyos las promesas del nuevo pacto. Mis hermanos, nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. Esa es la promesa que se cumple con su Espíritu. Él pondrá su Espíritu en nosotros. Tal vez usted está acá y usted diga, pastor, yo no puedo ser cristiano, porque es que no soy capaz de dejar de hacer esto, me encanta tanto esto, he creído todo lo que me han dicho acerca de mi identidad, no puedo dejarlo. Yo quiero decirle, sí, usted no puede, es imposible, pero si usted se arrepiente y pone su fe en Cristo por la obra del Espíritu Santo, el Señor le va a dar un nuevo corazón. ¿Creemos esto, mis hermanos? ¿Anhelamos ver a todo tipo de hombres de toda tribu, lengua y nación adorar al Señor? ¿Hemos orado para entender nuestra parte en esto? Mis hermanos, este tiempo moderno trae cosas maravillosas para el avance del Evangelio. Hay una figura incluso de las visas.
que se llama nómada digital. Usted trabaja con alguna empresa, pero nunca tiene que ir. Eso usted me lo hubiera dicho hace 20 años y yo lo hubiera llamado loco. Pero ahora está esa figura. Y usted puede estar trabajando desde su computador, desde cualquier lugar del mundo. Mis hermanos, consideren, jóvenes, wow, tremendo. Y algunos piensan en esto como, wow, puedo estar acá hoy, puedo estar mañana en Italia, puedo estar pasado mañana en este lugar. Sí, pero ¿por qué no lo piensa como que puede estar aquí y después puede irse por 4 meses, 6 meses o un año a servir en una iglesia donde necesiten a alguien que sepa tocar guitarra y que sepa enseñar la Biblia? Y usted puede ir y decir, voy a hacer misiones. Mientras continúo trabajando, mientras sobrevivo, mientras vivo, mientras gano la provisión de parte de Dios. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a tener un corazón que crea, hermanos, que Él ha salvado a gente de toda lengua y de toda nación. Es maravilloso pensar en eso. Que tenemos hermanos hoy mismo que hablan lenguas que tal vez usted ni siquiera sabe que existen. En Marruecos la persona de a pie habla 3 idiomas. Árabe antiguo, que fue con el que se escribió el Corán, derilla, que es el dialecto de Marruecos, y francés. La persona de a pie. Y muchos de nosotros apenas hablamos español. Entonces el pastor que se acerca a predicar tiene que leer en árabe, después traducir en su mente al inglés y después tratar de pasarlo al derilla o pasarlo a... Nosotros podemos aprender lenguajes, el Espíritu Santo puede ayudarnos para que también podamos comprender otras lenguas y proclamar las verdades del Señor. Mis hermanos, el Espíritu Santo es la vida y poder de Dios para anunciar sus maravillas. Dios nos ha dado vida para que anunciemos quién es Él, pero también debemos saber que al igual que pasó con los que escucharon, habrán 2 posibles respuestas, versículo 12 y 13. Dice, todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pedro lo va a explicar en los siguientes versículos, así que usted tiene que venir el otro domingo. Pero otros entonces se burlaban y decían, están borrachos. La obra del Espíritu Santo y el testimonio tiene 2 posibles respuestas, no hay una tercera. O usted se asombra por las maravillas de Dios y estos hombres que se asombraron escucharon a Pedro y luego se convirtieron, o usted se burla. No hay punto intermedio. No hay pues decir, no, a mí me da lo mismo. No, no es que le dé lo mismo. Si usted no abraza el Evangelio, al final usted está siendo enemigo del Evangelio. ¿Cómo responderá? Algunos hombres presenciaron eso y fueron llevados luego a su conversión, pero otros fueron llevados a la burla y a las falsas acusaciones. Todo cristiano al testificar de Jesús ha visto ambas respuestas. Si usted ha hablado de Jesús lo suficiente, seguro usted ha visto las 2. Algunos serán llevados a un asombro que los inquiete y los mueva a escuchar de Jesús. Otros serán llevados a poner en duda lo que ven y escuchan. Ese pastor está diciendo, yo los conozco, a todos son iguales. Todas las iglesias son iguales. Y usted se burla, y usted se aparta, y usted corre de Dios. Ahora la pregunta es, si usted es cristiano y ha proclamado el Evangelio, seguro su conversión ha sido puesta en duda. Tal vez usted ha experimentado la burla de los hombres. Y si eso es así, bienvenido al club. No desfallezca, busca seguir siendo testigo del Salvador. Hermanos, en conclusión, el Espíritu Santo es la vida y el poder de Dios para anunciar sus maravillas. Es a causa del Espíritu del Señor que nosotros hemos recibido vida. Nadie puede vivir a no ser de que el Espíritu venga a Él y transforme su corazón y le dé vida. Es por el Espíritu Santo que entendemos que hemos sido iluminados para entender las Escrituras y abrazar a Cristo como Salvador. Es por el Espíritu Santo que estamos siendo inquietados. Tal vez algunos que me escuchan hoy son inquietados a entregar su vida al Señor y dejar de vivir en la oscuridad y la frialdad de una vida sin Dios. Pero tal vez hoy algunos otros que me escuchan, el Espíritu los está llevando a preguntarse, ¿qué quieres que haga, mi Señor? ¿Cómo puedo ser mejor testigo de tus maravillas? ¿Cómo mi vida puede ser usada para que otros sepan quién eres tú, Señor? Hermanos, somos llamados a ser testigos hasta lo último de la tierra. Y sí, lo último ahí significa lo último. Estábamos hablando también con una misionera que conocimos, 51 años, una mujer soltera, brasilera. Está allí viviendo el Señor, llevaba 6 años preparándose y orando para poder ir a servir en Marruecos. Hoy pasa 6 horas de su día tratando de aprender el derilla.
Y ya ha predicado el Evangelio a un montón de personas. Y está allí. Tal vez alguno diría, no, pero es que no puedo hacerlo, pero no me he casado, pero es que podemos servir al Señor. Podemos ser testigos de las maravillas en lugares donde tal vez el Señor ni siquiera, en donde nosotros tal vez ni siquiera nos imaginemos. Mis hermanos, somos llamados a ser testigos hasta lo último de la tierra. Es lo que nos hace cristianos, nos identifica. Pero también es algo que nos identifica como iglesia. El Espíritu Santo viene para glorificar a Cristo en nuestras vidas. La obra del Espíritu es que Cristo sea glorificado en nuestras vidas, en la iglesia y en el mundo. Animémonos unos a otros en medio de nuestra vida cristiana. Alentémonos a crecer en la fe y a buscar servir mejor a nuestro Señor. Pero es su Espíritu que nos debe llevar también, ese Espíritu que recibimos, a luchar contra el pecado. Nuestro Dios es santo, mis hermanos, es fuego consumidor. No podemos ni debemos vivir nuestras vidas como si buscáramos el calor que solo Dios puede dar en las cosas pasajeras de este mundo. Solo el Espíritu puede dar el calor que nos hace entender que somos amados por Dios y ser plenos en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a hacer lo que algunos llaman una comunidad incendiaria, una comunidad de fuego, ¿no? Algunas personas piensan mal de las iglesias bautistas como nosotros, ¿no? Dicen, yo no voy a esas iglesias porque allá no creen en qué, no creen en el Espíritu Santo. Hermanos, amamos el Espíritu de Dios. Nuestra predicación depende del Espíritu de Dios. Nuestra vida de iglesia depende del Espíritu de Dios. Pero depende del Espíritu de Dios conforme a lo que el Espíritu dijo que Él era. Que el Señor nos ayude a hacer esa comunidad, una comunidad amorosa, como estos días hablaba el pastor Daniel, una comunidad unida, una comunidad que busca servir al Señor como cuerpo. No como el mundo entiende, incendiario para esparcir falsas cosas, sino una llama eterna del Señor. Hermanos, finalmente tenemos esperanza en el Espíritu Santo. Si usted es cristiano y usted ha batallado con su pecado o ha batallado con dificultades de la vida, yo quiero decirle que tenemos esperanza porque hemos recibido el Espíritu del Señor. La luz, el calor y la vida que proceden del Espíritu Santo es la provisión para nuestras vidas. Confía en el Señor. Abraza a Cristo. Síguelo. Ámalo. Pídele que te ayude. Pídele que puedas moverte y buscar la voluntad de Dios en todas las cosas. Usar todo lo que Él te ha dado, tus dones, tus talentos, para que Él sea glorificado. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tú eres bueno, eres nuestro Dios. Eres fiel y justo y nos has llamado a buscarte, amarte y adorarte, Señor. Quiero poner delante de ti nuestra vida, Señor, nuestra iglesia, nuestra amada iglesia, y pedirte que nos ayudes a vivir como una comunidad llena del Espíritu Santo, como una comunidad que te ama y que se ama entre ellos, Señor. Ayúdanos, Padre. Y perdónanos cuando nuestro deseo por las misiones se ha quedado limitado, Señor. Ayúdanos a honrarte y a llevar tu nombre hasta lo último de la tierra. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.